Hola, hola a todos, bienvenidos a este 10º capítulo de El Podcast en Simple. Este es un espacio para hablar de temas de envejecimiento de manera cercana, amigable, con las familias y con las personas mayores. Hoy día estamos con Caro Pérez y Wanda Fernández. Bienvenidas, ¿cómo están, chiquillas? Bien, bien. ¿Tú? Muy bien. ¿Cómo Yo está, estoy Wanda? bien, pero ¿sabes qué? El tiempo ha pasado tan rápido. Ya estamos en el número 10, lo que solo Only dos. Oh. Pero lo hemos hecho estupendo, yo encuentro, y además hemos tocado muchos buenos temas. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la abuelidad, que es un concepto que aquí ustedes como expertas van a poder abordar. Caro, ¿qué es la abuelidad? Ya, mira. Voy a leerlo, ¿ah? Ya sabemos lo que sucede cuando uno lee, así que voy a leer. ¿Es usted Vamos a aguantar el abuelita? reto. No, yo no soy abuelita. Ay, Dios mío. Ay, por Dios. Ya, mira, la definición de abuelidad data desde 1980, ¿ya? Y la empleó por primera vez una doctora psiquiatra, psicoanalista argentina, Paulina Redler. Y ella denomina este concepto como la relación y función que tienen los abuelos respecto de sus nietos y los efectos psicológicos de este vínculo, ¿ya? Ojo, que Ojo, pestaña, ceja, ¿ya? no nos confundamos, no todas las personas mayores son abuelos. Eso quiere decir que para ser abuelo tú tienes que tener nietos, sí o sí. Esto es lo mismo que decir que todas las mujeres son mamás. No todas las mujeres son mamás, por ende no todos los mayores son abuelos. Los que no son abuelos son personas mayores, ¿ya? Y por lo tanto no le diga a la persona mayor de inmediato, oiga abuelito, porque uno no lo sabe. No, hay... No, mal. Ok, usted no lo diga. Ya, a propósito del concepto entonces, me había quedado en eso. La sociedad igual, todos nosotros, voy a hablar de todos nosotros porque me voy a incluir en estos mitos y leyendas de las personas mayores, todos nosotros tenemos algunos mitos que tienen que ver con la abuelidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mitos como que los abuelos malcrían, mitos como que sus mensajes o lo que tienen que enseñar está desactualizado, como que no saben usar lo digital. Son muchos mitos. Muchos mitos. Y confrontando con todos esos mitos, hoy vemos que la calidad de vida de los adultos mayores tiene dos características. Uno, que sí están actualizados, que sí tienen un acceso, que son más longevos, pero además, como ellos logran, o como ahora estamos logrando la jubilación también a edades más tempranas, como estamos viviendo más, entonces las personas mayores están viviendo en plena capacidad física y mental. Entonces, eso, ¿creen ustedes que derriba, digamos, estos mitos que tiene la gente de que no, es que el abuelito no sabe nada, que no entiende nada, no le vamos a preguntar porque no cacha nada? O sea, no creo, ¿eh? Yo soy abuelita. A ver, abuelita. Y, o sea, yo creo que uno, sí, malcría un poco a los nietos. Aquí vamos a decir una cosa por otra. Pero es una cosa como del amor. Uno hace con los nietos cosas que probablemente no pudo hacer con los hijos. Porque en ese momento uno tenía que las normas, que estudiasen, que se aprendieran a comportar, todo eso. En cambio, ya la obligación de eso no es de uno, es de los hijos. Entonces, a uno le entregan el nietito y uno se entretiene. Bueno, una de las cosas que conversamos, probablemente hay que conversar con los padres de los hijos, nuestros nietos, para ver cómo se compatibiliza lo que ellos quieren y lo que uno va a hacer con el nieto o nieta. Sí. Ahora, desde un punto de vista de lo que está diciendo usted, que es como quedarse de repente cuidando a los nietos, yo creo que para aquellas personas que pueden y para aquellos nietos es mucho mejor quedarse al cuidado de sus propios abuelos que quedarse al cuidado de la vecina o de algún desconocido. Creo que eso afianza mucho más el vínculo y
es algo que es mucho más enriquecedor para las dos generaciones, siempre y cuando esto se mantenga como situaciones bastante especiales y particulares y no se transforme en una tónica obligatoria de cuidado. Pero se está dando, y se está dando mucho, que los abuelos forman, digamos, un grupo de apoyo ahora para los padres. Los papás que trabajan, que salen todo el día afuera y que su situación económica no les permite pagar algo, los abuelos terminan siendo el apoyo no solamente afectivo para los nietos, sino que económico para los hijos. Bueno, y es que ahí, igual ahí nos metemos en un tema, porque finalmente en ese tema de los cuidados de los nietos, a propósito de lo que quieren los papás, claro, también hay esta es de mi visión de muy afuera, ¿no? Pero también hay una exigencia súper heavy a los abuelos de hoy, de cumplir con ciertas cosas que los papás quieren. Entonces, como que se les exige mucha flexibilidad con respecto a aprender a hacer cosas distintas. Voy a ejemplificar, no le den azúcar, tienen que hacer esto, no tienen que hacer lo otro, que entonces estos cuidados como más particulares, o sea, que en mi casa nosotros dijimos que no vamos a usar tele, entonces como que se le exige al abuelo que siga esas mismas conductas y normas. Sí. Y me parece, no sé, que no necesariamente a todos les acomoda cuidar así, porque es súper difícil que yo a ti te diga, ya, ahora tú vas a hacer de otra forma. Sí, sobre todo que uno lo único que quiere es hacerle cariño y arrumaco a los nietos. Probablemente ahí viene la conversación entre lo que le piden los hijos a los abuelos y lo que los abuelos pueden dar, ¿no es cierto? En el sentido que, por ejemplo, si a mí me dicen, miren, no lo malcríes, no le puedes dar nunca un dulce, yo me voy a sentir súper triste, o yo voy a querer darle de vez en cuando un dulcecito. Pero si ellos, ahora la gente está mucho más informada, la gente joven está más informada, ha leído que el azúcar le hace mal, que le da los hoyitos del cerebro y qué sé yo, y les da las pataletas. Entonces, claro, tal vez esa información también tiene que tenerla uno para poder ayudar al nieto. Pero yo creo que esta es una conversación que hay que tener con los hijos. Es que ahí está en el clavo, ¿no? Una conversación. Claro, además que, a ver, yo creo que si yo voy donde mi madre y le dejo a mis hijos a mi madre, yo tengo que aceptar las reglas de mi madre porque me está haciendo un favor. Y no me queda otra que aceptar las reglas de mi madre, o sea, así lo veo yo y está bien. Uno nunca quiere que los cabros chicos se enguaten con dulce y pastillas que todos sabemos que les van a hacer tanto para los dientes, para la mente, qué sé yo. También hay que aceptar que como te están haciendo un favor, las reglas no las puede poner uno. Ahora, todo este rol que cumplen los abuelos con sus nietos es principalmente muy beneficioso para los afectos. Y además Sí. hay un enriquecimiento intergeneracional, donde por una parte hoy día me cuida mi abuelo, pero el día de mañana lo más probable es que ese nieto que tiene una relación súper cercana a este abuelo o abuela quiera estar mucho más presente en la vejez más avanzada de esta persona. A mí me encanta esa idea que tienes tú. Yo espero que así sea, porque las personas que no han tenido abuelos no saben lo que significa tener un abuelo. Entonces, eso de conocer a la persona mayor y su historia, no la tienen. No está ese vínculo. Yo les contaba que le preguntaba a uno de mis nietos, le decía, a ver, ¿por qué le conté que íbamos a grabar un podcast de los abuelos? Entonces le preguntaba yo, ¿por qué son importantes para ti los abuelos? Entonces me decía, ay, es que me quieren, es que me cuidan, me regalonean, pero también de repente uno te reta, también me retan. Pero, o sea, tú te das cuenta que el hecho de que los niños estén con sus abuelos les da
como una contención, es bien especial. Y que igual es importante para cualquier ser humano, yo encuentro, además, el abuelo lo que te entrega de alguna u otra forma es tu historia, es de dónde vienes. Es que un poco lo que hablábamos el otro día, no es como que yo como que empezó todo conmigo, o empezó todo con mi mamá o con mi papá. Te da una sensación de como de linaje, de que las cosas vienen desarrollándose de alguna u otra forma y no estoy solo en esto, y entonces igual es importante que el ser humano entienda que tiene una historia. Y esa historia es súper bonita además, porque las personas como que de repente no nos damos el espacio de preguntarles cómo fue su historia, como para poder entender cómo vivieron. Y entonces esa relación quizás también hace este vínculo que dice la Caro muy rico, porque es a propósito de entenderse, además de los regaloneos y los dulces y toda la cosa que debe ser muy choro. Yo no soy ni mamá, o sea, muy probablemente no sea abuela, entonces, pero debe ser muy choro a propósito de eso, como compartir historias sobre todo. Ahora, también esto del ser abuelo tiene riesgos, Sí. que sí o sí hay que estar atento. Hoy día existe el síndrome de la abuela esclava, que es algo que está definido a través de la OMS, y es donde hay una sobrecarga de este cuidado, y donde muchas veces la persona mayor se ve absolutamente sobrepasada en esto de tener que cuidar diariamente a un nieto o una nieta, donde muchas veces se ve sola en esta labor y que no necesariamente tienen ni las ganas ni la energía para hacerlo, porque pareciera que esto fue como impuesto, o sea, mamá, papá, me tienes que cuidar al nieto o a la nieta, y pareciera que no hubieran alternativa, porque distinto es cuando es esporádico. Claro. O sea, distinto sería, claro, distinto sería que un día martes, porque me pasó algo, porque tuve que hacer algo distinto, pucha, mamá, papá, por favor, cuídame a Pepito, una vez, pero cuando es como el martes y después el miércoles, después el jueves, y eso es siempre, eso es ya derechamente lo que decías tú, Wanda. O sea, para yo poder hacer mi vida, entre comillas, normal, o para poder hacer lo que tengo que hacer, necesito un cuidador, y entonces acuerdo contigo que tú eres el cuidador, que no es lo mismo que pasarse de listo, ahí ojo gente, pasarse de listo de hacerse como el loco sin tener una conversación previa, porque eso es importante. Sí. Sobre todo que muchas de las abuelas son las que llevan la parte como más pesada, a pesar de que nosotros hemos visto también abuelos a cargo de sus nietos. Y no solamente están a cargo del nieto, están a cargo de la casa, están a cargo de un marido, y eso no es menor, de hacer las compras, de organizar todo. Entonces, la carga que tiene la mujer es muy grande. Y se enferman, y a veces los hijos no se dan cuenta que los papás ya tienen menos fuerza, están cansados, tienen algún tipo de enfermedades, y además le entregan al nieto. O sea, ahí es muy complicado. O a veces este nieto viene resfriado. Y se resfrían las abuelitas. Sí. Sí. Eso se da mucho. Sí, yo me doy cuenta al tiro aquí con las personas mayores estuvo cuidando al nieto el fin de semana. Sí, pucha. Llegan súper resfriadas. Sí. Bueno, eso es súper importante. Y los bichos de niños parece que a los adultos son como radioactivos. Sí. Son como radioactivos. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, y eso que no, ni abuela ni mamá, pero claro, yo de repente veo a mi sobrino y lo veo que está enfermo y digo, ya, fregué. El lunes voy a amanecer con dolor de cabeza y no sé qué. Pero bueno, es que ahí también tiene un tema económico, por eso que yo creo que lo que ustedes plantean con respecto a tomar los acuerdos es que tiene que ver con causas económicas muchas veces. O sea, los cuidados de los niños son caros también en nuestro país. Entonces, si nosotros necesitamos acordar que nos cuiden, hay un tema que también tiene que ver con cómo manejar ciertas situaciones. Tú decías, pucha, de repente están más viejos, están más cansados, tienen situaciones como enfermedades crónicas, les duelen cosas. Y hay niños y niñas que tienen situaciones que son difíciles de manejar,
Como los niños, Exactamente. entre comillas, complicados, que hacen muchas pataletas o que cuesta manejar O que son o que son hiperkinéticos nomás. hiperkinéticos o no sé. No sé cuál es la palabra médica, No, pero que Son son más más activos. hiperactivos, son Claro. hiperactivos y la verdad es que, claro, para uno como papá, un niño hiperactivo es desafiante, para el abuelo debe ser más Más desafiante. desafiante. Po. Imagínate, porque además no lo queréis retar, pero yo me lo imagino, me estoy imaginando la escena. No lo queréis retar, no queréis hacer nada, como que porque estás tratando de cuidar tu espacio de abuelidad, de Claro. cariño, de confianza, de esto que nos estamos entendiendo, pero te encontré con un niño complicado. O sea que peludo estar, no sé, po. Yo tengo amigas que su hijo han ido a mi casa y digo, ay Dios mío, ¿en qué minuto el niño se nos muere? Porque que se suben, que se Claro. bajan, que tú les veis que saltan alrededor de la piscina y dicen, y siempre, tranquila, Catalina, tranquilas. Pero que peludo ser abuelo y estar viendo que cada chico se sube al árbol, se baja al árbol, que está en la reja y ñen. O sea, qué peludo. Bueno, ahí Qué difícil. tú decías, ahí la cosa es, tal vez no lo puedo cuidar nomás, y decir no lo puedo cuidar. Igual eso es importante, ¿eh? Como Sí, Como poder se decir anima que uno. no. pero también es como la claridad de poner el límite y también es como el autocuidado, pero también cómo lidias con la culpa que te genera decirle a los hijos, sabes que no puedo. Y porque uno quiere a los nietos, pues, entonces eso es todo un tema. Todo un tema. Sí. Sí, y solo un tema, yo sé que nos medio desviamos, pero además de decirle que no, aquí el mensaje quizás también es que los papás, los papitos y las mamitas, que en el jardín le dicen así a la Sí. gente, no crean que lo que no pueden lograr como padres lo va a lograr también el abuelo. O sea, si no pudiste poner límite, si no pudiste tener algunas condiciones básicas, esto es lo que yo creo, sin leer ni escribir en este tema. Para tu hijo, no esperes que lo haga solamente el abuelo cuando lo cuide, ¿me explico? Ujú. Que de repente no, está pues, no, esa sí. expectativa, como cómo no lo pudiste hacer. Bueno, tú has hecho ese ejercicio antes con tu hijo, ¿no? Pero fíjate que hay situaciones en las cuales uno como abuelo tiene como más paciencia y tiene más vida además. Sí. Entonces, y ya le tocó a sus hijos. A mí me ha tocado de repente con mi nieto que le pasan cosas y mi hija me dice, pero ¿y cómo lo lograste? Bueno, porque uno ya tiene lo que La vivió con experiencia, ellos, pues. tiene la experiencia, sabe hacerlo. Entonces, también en ese sentido el abuelo apoya. Tenés la Apoya. distancia también que te da la Claro. experiencia. Sí, porque además yo me acuerdo de cuando mi hijo mayor era bebé y con esta premura del primer hijo, la primera Claro. guagua, y la guagua lloraba y yo me ponía muy nerviosa. Mi mamá no tomaba, o mis tías, así Claro. como, "Ay, ya", y la guagua durmiendo. Y yo así como, Y toda transpirada, Claro, como, ¡ay, sí. qué voy a hacer! no, y eso te lo da la experiencia, Sí. te lo brinda sí o sí la vida. El otro día estaba cachureando respecto al tema de la abuelidad y justamente el síndrome de abuela esclava. Y había un caso donde una señora comenta que tiene 2 hijas, Ya. ambas tienen hijos e hijas, y le tocaba muchas veces cuidar a estas nietas y nietos. Que llévalo al fútbol, que tráelo para acá, que quédate con ellos. La verdad es que como todos trabajaban, o sea, las hijas y los yernos trabajaban, no había ni una posibilidad de que ellos pudieran lidiar con el trasladar de un lado para otro. Y decía que la verdad es que estaba como muy cansada, viuda por lo que comentaba, y que por último decía, antes estaba mi marido que me apoyaba, Claro. pero ahora estoy sola y siento que esto como que no tiene vuelta atrás, que en mi nuevo trabajo, obviamente no remunerado, Claro. pero él es lo que me toca ahora y
y su mensaje era como bien desolado en cuanto al tener que hacerlo porque estaba impuesto y que no tampoco quería como pelear con las hijas por esto. Entonces, qué duro. Sí, fue un relato que me topé muy, muy duro y yo dije, chuta, a lo mejor uno también puede estar exigiendo mucho. Oye, y sí, po, bien desesperanzador de todas maneras esta visión, ¿o no? De esa persona. Sí. Oye, me toqué en un diplomado que estaba haciendo de nueva longevidad, donde hablaban de todo lo que es la cosa de económica en la mitad de la vida, y ahí plantearon, yo no la había escuchado, que tal vez el cuidado de los nietos debería ser un trabajo remunerado. Sí, po. Debería Porque hay muchos abuelos que no tienen ningún ingreso. Sí. Y entregan todo su trabajo, su vida con sus nietos, y no tienen ingresos. Tal vez debería ser una cosa remunerada. Lo encontré interesante de plantear. Es que ahí un poco, bueno, no sé si están de acuerdo, pero un poco lo que decía la invitada anterior, que si es un porcentaje importante del PIB, los cuidados, si uno lo tuviera que monetizar, las sociedades deberíamos entender que ese como ítem debería estar incluido en nuestra vida diaria. Pero nadie lo incluye, no está incluido en la vida diaria, y por eso es que se pasa para el otro lado esto de como cuídame al nieto, cuídamelo gratis, y si no quiero. O sea, las abuelitas somos productivas. O sea, esto es como el tema otra vez, Yeah. porque el envejecimiento es femenino. O sea, las mujeres viven más y por lo tanto el envejecimiento tiene una característica de género, y aquí me lleva una pregunta. ¿Esto quiere decir que nuevamente la abuelidad es femenina? ¿O no? O sea, principalmente sí. Como comentábamos la vez pasada, son las mujeres quienes se vinculan mucho más con la familia y por ende son ellas quienes generan los mayores lazos y evidentemente también con sus nietos. Sin embargo, hay abuelos que lo logran y lo logran muy bien, tanto así que uno ve que aquellos abuelos que lo logran, como que si uno pudiera decir ya, de los abuelos que lo logran comparado con su esposa, lo hacen mucho mejor porque se vinculan mejor Sí. con el nieto, porque parece que son más entretenidos y ponen menos normas. Hay muchos videos en Instagram que a mí me generan mucha gracia, donde tú ves que llegan los abuelos y sale el cabro chico corriendo y la abuela, ¡ay, mi amor! Y el niño le hace Una finta. un oso y sale corriendo a buscar a su abuelo. Los abuelos que lo logran muy bien. Mi papá fue un abuelo que lo lograba muy bien con mis niños, y el papá de mi marido, que es el nono de mis hijos, lo logra muy bien, muy bien. O sea, aquellos que se quisieron vincular con los nietos no ganan. Es un regalo. Sí, Es un regalo. sí, ganan absolutamente todo el cariño porque además son muy entretenidos. Claro. Juegan en el suelo con los nietos. Cuéntame eso del libro que me encantó. Es que como una actividad como para vincular con los nietos, hoy día existen varios libros que son como ¿quién es mi abuela? O ¿quién es mi abuelo? Y que se pueden hacer con los mismos nietos, donde vamos poniendo las fotos, y una actividad que es en conjunto, que se hace de a dos, y que es muy enriquecedora para ambos. Para el nieto, que se queda con este libro lleno de fotos de la historia de su abuela o de su abuelo, y el recuerdo que va a quedar después cuando el abuelo no esté, o su abuela no esté. Entonces, ¿Y para el abuelo? muy, muy bueno. ¿Para el abuelo o la abuela? ¿Cómo? ¿Cuál es el impacto que tiene hacer esto O para sea, el abuelo o la abuela? Es una actividad que es intergeneracional, que le permite vincularse más fuertemente con su nieto. Es algo absolutamente enriquecedor, sí o sí. Sí, po. Oye, Wanda, y a propósito de eso que estamos conversando, ya, en términos más personales, dado que en este momento tú eres la abuela del grupo. Del grupo. ¿Qué es lo lindo de ser abuela?
A mí, bueno, uno lo espera, o sea, yo creo que ya cuando tiene sus hijos uno sueña con que en algún momento va a ser abuela porque es una cosa como de trascendencia, es bien especial. Y los niños son entretenidos, te dan vida, tienen problemas, uno los ayuda. Y claro, de alguna forma, no sé, para mí ha sido como, entre comillas, compensar un poco aquellos momentos en que no estuve con los hijos. Porque por lo menos de mis amigas, todas hemos trabajado tanto tiempo, tantas horas de nuestra vida que tuvimos, o los hijos estuvieron en sala cuna, el colegio, esto, lo otro, y nosotros no estábamos. Muchas de las colegas están en turno, o sea, eso también la vida la hace más complicada. Y ahora en mi grupo, que tenemos hartas que somos abuelas, yo veo que todas estamos felices, o sea, realmente los nietos llegan a ocupar un espacio, pero como de vida, de entretención. Yo juego hasta la pelota con los nietos, o sea, ¿cuándo? A las canicas, como decía el otro. A las canicas. ¿Dónde? Yo jugaba a las bolitas, les decía, a las canicas. Y uno les cuenta historia. En realidad es súper lindo ser abuelo. El otro día me acordaba a propósito de lo que estábamos, como cuando estábamos preparando acá este capítulo, y me acordaba yo me acuerdo que mi mamá jugaba con mi sobrina, y me acuerdo en particular un video que vi en donde todas se imaginaban que iban en un tren. Entonces estaban en el patio ahí en el pasto. Entonces mi mamá era la locomotora principal. Entonces las otras andaban atrás. Y entonces empezaban y yo las veía jugar en ese video. En ese minuto no hice esta relación, pero las veía jugar y iban todas agarradas, además de la polera de mi mamá. Entonces yo decía, bueno, la polera, adiós polera. Sí. Todas agarradas de la polera. Y claro, mi mamá hacía unas vueltas y las niñas salían volando, se mataban de la risa, se tiraban al suelo, guau, ja. Y claro, mi mamá el otro día quedaba molida, pues. Sí, no, me duele todo. No, eso te lo aseguro. Te lo aseguro, a uno le pasa la cuenta. Pero lo hacía otra vez el fin de semana. Sí. O sea, era como una mezcla de jugar con cosas de mucha imaginación. Además, porque los niños ahora como que usan muchas cosas, muchos elementos, y ella no usaba nada y le gustaba jugar con ella. Era mucha imaginación. Me acuerdo que jugaba además, no sé, yo me acuerdo cuando chicas jugábamos como la comidita, y entonces uno como que hacía comidita de barro, con flores, con agüita, sí, y no sé qué, y se sentaba, y me acuerdo perfecto que hacía exactamente lo mismo. Como traer juegos antiguos. O sea, uno se pone creativo, porque inventa cuentos, inventa juegos, y además los niños también te enseñan. Por ejemplo, el uso de las cosas digitales, ellos las manejan mucho mejor que uno, y jugamos al gato, hacemos puzzles, o sea, también está el aprendizaje que te van entregando ellos y que les entrega uno a los nietitos. Respecto a eso mismo, y es algo que acabo de pensar en este minuto, porque uno como papá no le tiene mucha paciencia a los hijos. Ni a los abuelos. Los hijos tampoco le tenemos tanta paciencia a los papás. Sin embargo, cuando un nieto te tiene que enseñar algo en el celular, te lo enseña con toda la paciencia del mundo, y el abuelo también a ese nieto le enseña con toda la paciencia del mundo. Entonces esto sí o sí es recíproco. Sí, tienes razón. Sí. Porque se nota además, porque yo, ahora que tú lo mencionas, como que me acuerdo de ver imágenes de niños enseñándoles específicamente, ya primero acá, después acá. Lucas, mi sobrino, lo ha hecho con otras personas mayores, que como primero tienes que tocar esto, después tocar lo otro, y después esto, y se saben los caminos y te les explican así, versus... Ay, pero mamá, te he dicho tantas veces. Sí. Lo que pasa es que el impacto positivo que tiene para uno y para mis hijos, en el caso de mis padres, el que tengan abuelos y de mis suegros, es tremendamente positivo. Es tremendamente positivo. El que haya existido mi papá en la vida de mis hijos fue
tremendamente importante, un tipo muy entretenido, el abuelo que se tiraba al piso a jugar con los nietos y uno ya, caballero parece. Que después no se va a poder parar aquí. Entonces la verdad es que a mí lo único que me queda es agradecer la presencia de los 4 abuelos en la vida de mis 3 hijos. Y uno agradece la presencia de los abuelos que uno tuvo. Sí. Yo tuve la suerte de tener mis abuelos por el lado de mi mamá. A mi abuelita por el lado de mi papá la conocí mucho más tarde en mi vida. Pero yo jugaba con mi abuelo. Y claro, los abuelos antes eran más viejitos, pues, y esa es la verdad. O sea, el concepto del abuelito viejito es real. Era menos lo que podíamos hacer. Pero ahí estaba, entonces, esa cosa de contención, que es lo que yo más, digamos, relevo, porque hay alguien ahí que te cuida, lo que decía mi nieto, me cuidan y me quieren, decía él. Qué importante eso, porque es como, más allá de cualquier otra cosa, que alguien te quiera y alguien te cuida, para mí, es como base fundamental de poder ser humano en esta vida. Que te quieran y te cuiden. Y buena autoestima y todo lo positivo que viene para un adulto más sano. Oiga, ¿cuáles son las conclusiones? Doctora, consejo. Tiene que dar siempre terminamos con no venga como que ay, no vine preparada. ¿Sabe qué? Me quedó dando vuelta lo que tú dijiste del libro. Yo creo que eso es algo que no lo hemos hecho y es como importante, es preparar, hacer la historia, construir tu historia y entregársela a tu familia, porque somos parte de un mundo mayor y tienen que conocernos. Cuando nos vayamos ya no va a quedar historia, como hacían las antiguos, que contaban así verbalmente, y ya no están los viejos para contar esa historia, entonces hay que escribirla. Me encantó eso, me encantó. Hay que aprovechar los abuelos. Yo tuve una excelente abuelita, mi abuelita Irma, jugaba con nosotros, no educaba mucho, era estricta, pero era una abuelita cariñosa y estaba presente. Ella vivía en Concepción, nosotros en Santiago, y era una abuelita que estaba muy presente en nuestra vida, tanto así que nos escribíamos cartas. Así que qué lindo. Hay que aprovechar a los abuelos, aquellos que tienen abuelos, hay que aprovecharlos. Sí. Niños tienen que aprovechar a la Lala, al Nono y a la Kika. Bueno, yo no soy mamá, no soy abuela, no lo voy a hacer, así que no puedo hablar desde primera persona con respecto a eso, pero sí desde lo que le puedo dar el consejo a los demás es infórmense. Infórmense, hijos, acerca de en qué están sus papás, para ver si pueden cuidar o no a los nietos. Nietos que ya son un poquito más grandes, acérquense a los abuelos y comuníquense, porque yo creo que lo esencial acá es poder acordar amablemente, amorosamente, humanamente, que nos vamos a cuidar mutuamente, pero si no, también considerar que no se puede nomás. Para que no generemos esta culpa de las personas mayores de que si no quieren cuidar, está todo bien, porque ya hicieron su parte y quizás ahora no pueden. Entonces, informarse, comunicarse y colaborar ahí en los cuidados. Y espero que obviamente escuchen este capítulo y aprendan un poco de lo que han dicho estas dos personas que saben de lo que están hablando. Eso. Así que lindo capítulo, es como tiene este capítulo. Sí, me encantó el capítulo de hoy. Me encantó el capítulo de hoy. La verdad es que lleno de emociones, de felicidad y todo eso. Y bueno, agradecer porque este capítulo, así como los otros 9 capítulos, lo hemos hecho gracias al patrocinio y auspicio del Colegio Médico Regional Santiago. Sí. Así que muchas gracias por el espacio, porque además estamos en la sala de podcast de este Colegio Médico Regional Santiago. Muchas gracias por eso también. Tenemos el próximo capítulo, trabajo y emprendimiento en personas mayores, así que nos estamos viendo en el próximo capítulo. Un abrazo, chiquillas, nos encantó el día de hoy. Chau, chau. Chao. Chao.